Hay una forma de presencia que no se compra, no se aprende en un curso de imagen y no se fabrica a fuerza de frases motivacionales. Es una presencia que se siente antes de que hables, como si el espacio se acomodara un poco cuando entras. Y lo más sorprendente es que no depende de ser la más joven, la más bonita o la más perfecta. Depende de algo más raro y más íntimo, de la forma en que te perteneces. Cuando una mujer se pertenece, su energía deja de pedir permiso para existir, y esa certeza interna, tranquila, sin agresión, despierta respeto porque no mendiga aprobación, no suplica lugar, no negocia su dignidad para que la miren. Durante años, a muchas mujeres se les enseñó a confundirse con el rol que mejor las protegía, la que no incomoda, la que se adapta, la que entiende a todos, la que sostiene el clima emocional como si fuera su responsabilidad. Te premiaron por ser buena antes que por ser verdadera. Y un día, sin aviso, aparece una fatiga que no se quita durmiendo. Es la fatiga de actuar. Sonríes, respondes, cumples, y por dentro sientes que una parte tuya se quedó atrás, no porque no valgas, sino porque tu centro quedó lejos. Y cuando el centro queda lejos, empiezas a vivir reaccionando a la urgencia ajena, al miedo, al qué dirán, como si tu vida fuera un edificio donde todos entran menos tú. Desde la mirada de Carl Jung, hay fuerzas internas que viven en ti como patrones profundos, símbolos vivos que moldean tu manera de amar, de elegir, de temer y de crecer. No son etiquetas para encerrarte, son mapas para comprenderte. En una mujer conviven distintas voces: la que nutre, la que desea, la que protege, la que busca aprobación, la que observa en silencio. Y también existe esa figura interior que ordena sin violencia, decide sin teatro y no se traiciona para pertenecer: la reina. Pero aquí hay un secreto que casi nadie dice con claridad. La reina no es un personaje para impresionar, es una postura emocional que se construye cuando dejas de abandonarte en lo pequeño. Porque tu energía no se activa solo pensando bonito. Se activa en hábitos cotidianos, en cómo respondes un mensaje cuando estás cansada, en si dices sí por deseo o por miedo, en si sostienes tu palabra contigo, en si te escuchas antes de explicarte. La presencia que despierta respeto nace cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de ir cada uno por su lado. Esa coherencia es magnética porque transmite un mensaje sin palabras: aquí hay alguien que se cuida. Y el mundo, aunque no lo confiese, reconoce esa vibración, incluso en personas que no tienen lenguaje emocional para nombrarla. A veces te preguntas si tú naciste con eso o si ya es tarde. Esa pregunta parece inocente, pero es una trampa. Te coloca como espectadora de tu propia fuerza. Nadie nace completa. Todas se construyen, y lo más liberador es que esta construcción no depende de que el mundo cambie primero. Depende de que tú vuelvas a tu centro cuando te pierdes. Cuando una mujer deja de abandonarse, su vida se reorganiza. Algunas personas se acercan con respeto, otras se incomodan, y esa incomodidad también es información. Es el filtro natural de una energía que ya no está disponible para ser usada. Quizá por eso este tema toca tan hondo, porque no se trata de volverte otra, sino de recordar una parte tuya que se apagó por cansancio, por adaptación, por miedo a perder amor. Y la reina no llega para destruirte la vida ni para hacerte fría. Llega para devolverte estructura interna, límites con corazón, firmeza con calidez, sensibilidad con dirección. No compite, se reconoce, no controla, gobierna su mundo interno, no se borra, se ubica. Y cuando se ubica,
Cambia la clase de conversaciones que sostiene, los lugares donde se queda, los vínculos que permite y la forma en que cuida su propio tiempo. Si mientras escuchas esto sientes que algo se acomoda dentro de ti, quédate cerca, suscríbete y activa las notificaciones si sientes que te sirve, porque aquí hay contenido nuevo cada día para acompañarte con lenguaje sencillo, profundidad emocional y herramientas que puedes aplicar de verdad. No estás sola. Muchas mujeres están recordando su centro al mismo tiempo, aunque nadie lo publique, aunque nadie lo anuncie. Y esa memoria compartida tiene una fuerza silenciosa, como una corriente subterránea que te empuja a volver a ti. Y quédate hasta el final de este viaje completo, porque al final te voy a compartir una estrategia práctica, breve, clara y repetible, para activar tu energía de reina cuando notes que vuelves a la duda, a la complacencia o a la ansiedad por agradar. No es teoría para admirar, es una forma concreta de regresar a tu trono interno incluso en un día común, cuando la vida no te da pausa y tú igual necesitas sostenerte. Hay una diferencia enorme entre que te miren y que te respeten. Que te miren puede ocurrir por muchas razones externas. Que te respeten ocurre cuando tu presencia tiene peso, incluso sin esfuerzo. Jung observó que, para vivir en sociedad, construimos una cara social, una manera de presentarnos que facilita la convivencia. A esa cara la llamó la persona. No es mala, es necesaria. El problema aparece cuando la persona se vuelve tu casa y ya no recuerdas quién eres sin ese personaje. Muchas mujeres se vuelven expertas en su personaje, la eficiente, la fuerte, la correcta, la que no incomoda, la que siempre resuelve, y sin darse cuenta, la persona se convierte en el precio de pertenecer. Cuando vives demasiado tiempo desde esa máscara, tu energía se dispersa. No siempre se nota como tristeza. A veces se nota como prisa interna, como una vigilancia constante de lo que dices, como una necesidad de hacerlo bien para que nadie te cuestione. Y esa vigilancia desgasta. La reina no llega a romper tu persona con rabia, llega a ponerla en su lugar. La persona es una herramienta, no un trono. Cuando tu identidad depende de ser aceptada, tu presencia se vuelve ligera, como si pidiera permiso. Cuando tu identidad se apoya en tu coherencia, tu presencia se vuelve firme, como si dijera, aquí estoy, sin negociar mi dignidad. La primera señal de reinado interno es empezar a notar el instante exacto en el que te traicionas para encajar. Ese segundo donde tu cuerpo dice no y tu boca dice sí. Ese momento en el que te ríes de algo que te incomoda para no parecer difícil. Ese impulso de responder rápido para no perder atención. La reina se activa cuando te das cuenta de que tu tiempo no es un basurero donde cualquiera deja su urgencia. No te vuelve dura, te vuelve clara. Y la claridad, aunque asuste al principio, despierta respeto porque no invita a la confusión. En la práctica, la presencia de reina no se grita, se sostiene. Se sostiene en pausas pequeñas, en no reaccionar de inmediato, en no justificar cada decisión como si tu vida fuera una solicitud aprobable. Muchas mujeres explican de más porque, en el fondo, están pidiendo permiso. Y la energía de reina se construye cuando dejas de pedir permiso para existir con respeto. No desde soberbia, sino desde una certeza tranquila. Tus límites no son una agresión, son una estructura que protege tu paz. Aquí aparece un contraste interno muy común. La parte que busca aprobación frente a la parte que se sostiene. Esa parte que busca aprobación
suele vestirse de bondad, de amabilidad, de yo entiendo. Pero por debajo, muchas veces hay miedo. Miedo a ser rechazada, a ser criticada, a quedarse sola. La reina no humilla esa parte, la educa. Le enseña que la seguridad real no nace del aplauso, sino de la autoestima. Y autoestima no es decir me amo una vez. Es construir una relación estable contigo a través de decisiones repetidas. Una mujer con presencia de reina no necesita volverse inaccesible. No se trata de jugar al misterio ni de actuar indiferencia. Se trata de sostener tu centro para que tu afecto sea elección y no urgencia. Porque cuando das desde la urgencia, das con ansiedad. Y la ansiedad siempre pide algo a cambio, aunque sea silenciosamente. La reina da desde la elección, y por eso su energía se siente limpia. Puedes amar, puedes ser tierna, puedes vincularte, pero ya no pides amor desde el hambre. Recibes amor cuando es real y te retiras cuando el vínculo solo consume. La presencia también vive en tu manera de habitar el silencio. Hay silencios que nacen del miedo y silencios que nacen de la soberanía. El silencio de miedo se encoge, espera, se traga la verdad para no incomodar. El silencio soberano se sostiene, observa, elige cuándo hablar porque entiende que su energía es valiosa. Ese silencio no castiga, ordena. Y cuando una mujer aprende a no llenar el vacío con explicaciones, con risas nerviosas o con disponibilidad automática, su presencia empieza a ocupar más espacio sin hacer ruido. En conversaciones cotidianas se nota mucho. Alguien te habla con prisa y antes tú corrías para complacer. Ahora respiras y respondes con calma. Alguien te suelta un comentario invasivo y antes tú lo dejabas pasar para evitar conflicto. Ahora pones una frase breve, firme, sin humillar. Esa brevedad es elegante porque no busca convencer, busca sostener. Y sostener sin convencer es una de las formas más claras de energía de reina. No necesitas ganar la discusión para cuidarte. Solo necesitas actuar según tu verdad. El respeto que despiertas también depende de cómo te hablas cuando nadie te ve. Si por dentro te tratas como enemiga, por fuera toleras enemistades. Si por dentro te exiges perfección, por fuera aceptas exigencias. La reina empieza a poner límites internos. No me hablo así. No me castigo por sentir. No me reduzco para encajar. Ese tipo de frases no son mantras bonitos. Son decisiones psicológicas que cambian la postura emocional con la que caminas por la vida. A veces, el entorno reacciona cuando tu energía cambia. Hay personas que estaban cómodas con tu versión complaciente, personas que se beneficiaban de tu sí automático, y cuando dices, lo pienso o hoy no puedo, aparece resistencia. Te dicen que cambiaste, que estás rara, que te crees mucho. Ese es un momento decisivo. ¿Vas a retroceder para que el otro esté cómodo o vas a sostener tu nueva postura con calma? La reina no necesita argumentar su derecho a existir. Deja que la consistencia hable, porque el límite real no es una conversación, es una conducta repetida. En lo laboral, esta presencia se vuelve aún más visible porque se mezcla con jerarquía, presión y necesidad. Hay mujeres brillantes que se apagan por miedo a sonar intensas, mandonas o difíciles. Entonces, se vuelven pequeñas aunque tengan talento. La energía de reina no te convierte en alguien conflictiva, te convierte en alguien que se nombra. Y nombrarte es simple, es reconocer tu trabajo, pedir claridad, sostener tus tiempos, no regalar tu energía como si no valiera. El respeto en el trabajo
suele llegar cuando tú misma tratas tu tiempo como importante. La reina también aprende a distinguir entre humildad y borrarse. La humildad real no te apaga, te centra. Borrarte es minimizarte para evitar reacción. Y muchas mujeres se borran sin darse cuenta, hablan con diminutivos, piden disculpas antes de opinar, se rinden antes de intentar. La energía de reina corrige eso con un gesto interior. No tengo que hacerme menos para ser aceptada. Ese gesto, sostenido, cambia tu mirada, tu postura y tu voz. No te vuelve superior, te vuelve presente. Y aquí aparece algo crucial. La presencia que despierta respeto no es un truco social, es un orden interno. Cuando tu interior se ordena, tu exterior se vuelve más sencillo. Ya no necesitas adornar tu vida con pruebas de valor. Tu valor se vuelve evidente en la forma en que te cuidas, en lo que permites, en cómo respondes cuando estás cansada, en la coherencia entre lo que prometes y lo que cumples contigo. Esa coherencia, aunque nadie la aplauda, se vuelve el suelo firme sobre el que caminas. Porque al final, la reina no se define por cómo se ve, sino por cómo se sostiene. Se sostiene cuando está sensible. Se sostiene cuando la presionan. Se sostiene cuando la confunden. Y sostenerte no significa no sentir. Significa no perderte. Tu emoción puede estar presente, pero no gobierna tu dignidad. Esa es la diferencia entre una mujer que reacciona y una mujer que gobierna su mundo interno con calma. No es casualidad que muchas mujeres sientan un cambio de energía cuando dejan de correr detrás de la aprobación. La aprobación es un premio variable. Tu centro es un hogar estable. Y la reina elige hogar sobre premio. Cuando una mujer aprende a habitarse, su presencia se vuelve un lugar donde la gente se ubica, no por miedo, sino porque percibe límites claros y corazón disponible solo para lo real. Fernanda tenía 30 años y vivía en Monterrey. En su oficina, la reconocían como la resolutiva, la que siempre saca el trabajo, aunque sea a última hora. Al principio se sintió orgullosa, pero con el tiempo ese orgullo se volvió una jaula. Todo lo urgente terminaba en su escritorio. Ella sonreía, decía que sí, y por dentro sentía una mezcla de cansancio y rabia silenciosa. Su conflicto no era falta de capacidad, era miedo a decepcionar. Pensaba que si ponía límites, la iban a dejar fuera, la iban a tachar de complicada o peor. Iban a descubrir que ella también tenía días en los que no podía con todo. Un lunes, en una junta, un compañero presentó como suya una idea que Fernanda había trabajado durante días. Ella sintió el impulso de callar como siempre para no hacer olas, pero algo adentro se acomodó distinto. No fue enojo explosivo, fue una claridad tranquila. Con voz firme, sin subir el tono, dijo que esa propuesta venía de su análisis y explicó el enfoque con precisión. Hubo un silencio breve. Fernanda sintió el corazón acelerado, pero también sintió algo que hacía años no sentía: respeto por sí misma en tiempo real, como si por fin se hubiera elegido frente a todos sin pedir permiso. Esa noche, Fernanda se observó con honestidad y detectó su patrón. Respondía rápido, aceptaba de inmediato, se justificaba de más. Decidió cambiar una sola cosa. Antes de decir sí, iba a respirar y pedir claridad. Al día siguiente, cuando le asignaron otra tarea fuera de horario, contestó: «Puedo hacerlo, pero necesito confirmar qué prioridad se va a mover». No se explicó con discursos, solo ordenó. Su jefe intentó presionarla con urgencia, y Fernanda, con calma, repitió su frase. Por primera vez, su tono no pidió permiso,
sostuvo estructura. En pocas semanas, el ambiente empezó a reorganizarse, no porque la oficina se volviera perfecta, sino porque Fernanda dejó de ser el sí automático. Algunos compañeros se incomodaron al principio. Estaban acostumbrados a su disponibilidad, pero también empezó a ocurrir algo distinto. Comenzaron a consultarle con más respeto, a pedirle opinión antes de decidir, a incluirla en reuniones clave. Fernanda durmió mejor, recuperó tiempo y, lo más importante, dejó de sentirse pequeña. No se volvió fría, se volvió clara. Y esa claridad repetida empezó a construir una presencia que ya no dependía del aplauso, sino de su coherencia. Hay un tipo de cansancio que muchas mujeres llevan como si fuera parte natural de ser mujer. El cansancio de sostener a todos, sostener el ambiente familiar, sostener la paz, sostener la emoción de otros, sostener conversaciones interminables, sostener responsabilidades ajenas como si fueran propias. Y se vuelve tan normal que ni siquiera lo cuestionas. Solo dices así es. Pero cuando la energía de reina despierta, aparece una pregunta que cambia el suelo. ¿Quién me sostiene a mí? Esa pregunta no es egoísmo, es conciencia. Porque una mujer que sostiene a todos y se olvida de sí misma no está reinando, está desapareciendo. En muchos hogares se celebra el sacrificio femenino como si fuera virtud suprema. Te aplauden por aguantar, por ceder, por estar disponible incluso cuando estás agotada. Y con el tiempo, ese aplauso se vuelve una condena silenciosa. Eres indispensable para todos, pero extraña para ti. Jung observó que cuando una función se exagera, el equilibrio interno se rompe y aparece una compensación. Resentimiento, rigidez, tristeza o una sensación de vacío que no se entiende. La energía de reina aparece como fuerza ordenadora cuando te das cuenta de que amar no es cargar, que acompañar no es arrastrar y que sostener sin límites termina volviéndose drenaje. Hay mujeres que creen que el amor se demuestra resolviendo. Entonces, se convierten en administradoras emocionales. Traducen, explican, medían, calman, anticipan, organizan. Y lo hacen con buena intención, pero en el fondo hay un miedo. Si dejo de resolver, ¿me siguen queriendo? Si dejo de ser útil, ¿me siguen eligiendo? Ese miedo te convierte en muleta eterna. Y una muleta no descansa. La reina no deja de amar. Deja de confundirse con la función de salvar, porque cuando tu identidad se amarra al rescate, te quedas sin identidad propia. Aquí entra un concepto junguiano muy práctico para la vida real. El animus, esa energía interna asociada a dirección, decisión y límite. En muchas mujeres, el animus se distorsiona cuando se vuelve sobre responsabilidad. Yo debo hacer que todo funcione. Entonces, empujas, organizas, sostienes y te desgastas. Un animus sano no domina, estructura, no grita, decide. La energía de reina integra ese animus de manera madura, aprende a decir esto sí y esto no, sin convertirlo en guerra. Porque un límite no es castigo. Un límite es un marco que protege tu ternura, tu paz y tu tiempo. Poner límites en lo familiar suele ser más difícil que ponerlos afuera, porque viene cargado de historia, culpa y lealtades antiguas. A veces, sientes que si dices no, estás fallando como hija, como madre, como pareja. Y esa culpa es real, pero no siempre es verdad. Muchas veces la culpa solo es la señal de que estás rompiendo un patrón viejo,
un patrón donde tu valor dependía de tu disponibilidad. La reina aprende a atravesar esa culpa sin obedecerla. No la pelea con odio, la atraviesa con firmeza suave, como quien cruza un puente hacia una vida más propia. La reina interior también aprende a distinguir entre ayudar y absorber. Ayudar es acompañar sin perderte. Absorber es cargar lo que no te corresponde. Hay un punto sutil. Cuando rescatas todo el tiempo, sin querer envías un mensaje. No confío en tu capacidad. Y eso mantiene al otro inmaduro y a ti agotada. La reina empieza a confiar en la capacidad del otro para hacerse cargo. Eso no significa abandono, significa respeto. Significa permitir que cada persona sea dueña de su proceso, incluso si se equivoca, incluso si se incomoda. La incomodidad a veces es el inicio de la responsabilidad. En la vida diaria, esto se ve en cosas pequeñas. Alguien te cuenta un problema y tu impulso es solucionarlo de inmediato. La reina hace una pausa. Esa pausa es soberanía. Desde ahí, en lugar de correr a resolver, pregunta: ¿qué necesitas de mí? Escucha o consejo. A veces el otro necesita ser escuchado, a veces necesita una idea y a veces, honestamente, necesita hacerse cargo sin apoyarse en ti como contenedor automático. Cuando haces esa distinción, tu energía deja de drenarse en urgencias ajenas y vuelve a tu centro. También cambia tu manera de responder a la queja. Hay personas que descargan frustración todos los días y esperan que tú absorbas esa nube. Antes, tú escuchabas horas por amor y terminabas pesada por dentro. La energía de reina te permite decir: te escucho un momento, pero también necesito cuidar mi tranquilidad. Esa frase no es frialdad, es higiene emocional, y cuando la repites con respeto, educas al entorno. Al principio, puede haber resistencia, porque el sistema familiar quiere conservarte en el rol de siempre, pero tu consistencia es más poderosa que cualquier discusión. La reina no se construye rompiendo vínculos por impulso. Se construye ordenando dinámicas. A veces el orden es distancia, a veces es conversación breve, a veces es cambiar horarios, cambiar disponibilidad, cambiar prioridades. Y ese cambio, cuando es sostenido, transforma la energía de la casa. Se vuelve más adulta, menos dependiente, menos absorbente, porque la energía de reina en una familia no es dominar a nadie, es crear estructura para que todos respiren. Y cuando todos respiran, el cariño deja de ser sacrificio y se vuelve elección. Hay mujeres que temen que si ponen límites, se queden solas. Pero la soledad más dolorosa no es estar sin gente, es estar contigo misma y sentir que no te tienes. La energía de reina te devuelve esa compañía interna. Te enseña a habitarte, a descansar sin culpa, a no correr por aprobación. Y cuando una mujer aprende a habitarse, su miedo disminuye. No porque ya no ame, sino porque deja de necesitar salvar para sentirse necesaria. Su amor se vuelve más limpio, menos ansioso, más libre. Una señal clara de reinado interno es que dejas de explotar. Muchas mujeres explotan porque sostienen demasiado tiempo sin límites. La reina pone límites temprano, con frases sutiles para no llegar a la ruptura. Eso protege el vínculo, porque el límite temprano es respeto, no castigo. Y cuando practicas esto, tu energía se estabiliza. Ya no vives con la sensación de deuda eterna. Empiezas a sentir que tu vida también te pertenece, incluso en medio de responsabilidades. Y ocurre algo inesperado.
Cuando tú dejas de cargar lo ajeno, el otro, tarde o temprano, se encuentra consigo mismo. A veces se enoja, a veces madura, a veces se aleja, pero lo que sea que ocurra, tú ya no te pierdes, porque tu centro dejó de depender de ser la salvadora. Tu centro ahora se apoya en una verdad más tranquila. Puedo amar sin desaparecer, puedo acompañar sin absorber, puedo cuidar sin dejar de cuidarme. Elena tenía 49 años y vivía en Asunción. Durante años fue el eje silencioso de su familia. El esposo llegaba cansado y descargaba tensión. La hija mayor le pedía consejo, como si Elena tuviera que resolver cada duda. El hijo menor, ya adulto, la buscaba para trámites y favores, y su padre, viudo, la llamaba todos los días para contarle su rutina con una tristeza que Elena intentaba aliviar. Nadie la trataba mal, pero su vida se llenó de demandas invisibles. Ella respondía con paciencia y por dentro se sentía cada vez más apagada, como si su día estuviera siempre ocupado por la emoción de otros. Una tarde, Elena se escuchó decir sí a una visita familiar cuando su cuerpo pedía descanso. Esa palabra le pesó, no por la visita, sino por lo automático. Se dio cuenta de que hacía años no se preguntaba qué necesitaba antes de estar disponible. Ese día decidió una sola cosa: iba a dejar de responder de inmediato. Cuando su hijo le pidió que resolviera un trámite que él podía hacer, Elena respiró y dijo: «Confío en ti, tú puedes». Cuando su esposo empezó a quejarse sin pausa, ella lo escuchó un momento y luego pidió un espacio de silencio para cenar en calma. No fue drama, fue estructura. Al principio, la familia reaccionó con sorpresa. El hijo se molestó, porque estaba acostumbrado a la solución rápida. El esposo interpretó el límite como frialdad. Elena sintió culpa, pero la culpa no la hizo retroceder. Empezó a usar frases cortas y firmes. Hoy no puedo. Mañana lo vemos. Necesito descansar. Con su padre cambió la dinámica. Lo escuchaba un rato y luego lo invitaba a buscar también otras redes de apoyo, sin dejar de amarlo. Elena no abandonó a nadie, abandonó el rol de contenedor infinito. Con el paso de las semanas, algo se acomodó. Su hijo empezó a resolver cosas y se sintió competente. Su esposo, al no tener el contenedor automático, aprendió a regularse y a preguntar cómo estaba Elena. Su padre bajó un poco la intensidad de las llamadas. Elena recuperó tardes libres sin culpa. Volvió a caminar, a leer, a escuchar música, y notó un cambio profundo. Su presencia en la casa se volvió más tranquila. Ya no hablaba desde el cansancio, hablaba desde elección. Esa elección repetida se convirtió en su reinado, una forma de amar sin desaparecer. Hay mujeres que creen que la energía de reina aparece cuando alguien las reconoce, pero el respeto más decisivo es el que nace cuando tú te reconoces, incluso si nadie aplaude, porque el aplauso es variable. Tu relación contigo es la base. Y aquí entra una rueda moderna que roba energía, la rueda de la validación. Buscas señales afuera para sentirte suficiente. Un mensaje, una respuesta rápida, una invitación, una mirada, un gesto. Y cuando llega, dura poco. Entonces vuelves a buscar. Ese ciclo no es amor. Es ansiedad disfrazada de esperanza. Y la ansiedad, aunque parezca intensidad, siempre deja un sabor amargo. Te deja en pausa, pendiente, como si tu vida estuviera esperando permiso. Jung habló del self como un centro organizador profundo, una especie de brújula interna que orienta tu vida cuando la escuchas.
No es una idea romántica, es una experiencia. Cuando estás conectada con ese cetro, tu energía se siente más estable y tus decisiones se vuelven más claras. La reina se alimenta de ese centro, por eso no necesita perseguir, por eso no se sostiene de migajas, porque cuando una mujer se ancla en su self, su vida deja de girar alrededor de «me eligieron» y empieza a girar alrededor de «me elijo». Esa inversión cambia la forma en que amas, trabajas, te relacionas y te miras. En tiempos digitales, esta enseñanza se vuelve urgente. Muchas mujeres entregan su paz a señales pequeñas, un visto, un silencio, una respuesta tardía, y sin darse cuenta, empiezan a medir su valor según el ritmo de alguien más. La energía de reina corta ese hilo no con orgullo, sino con regreso. Regreso al cuerpo, regreso al día, regreso a lo que sí está en tus manos. Porque cuando estás anclada, no interpretas cada detalle como sentencia. Observas sin inventar historias. Y esa sobriedad emocional no es frialdad, es dignidad. Aquí aparece un arquetipo que suele confundirse. La amante. En su luz, la amante es presencia, disfrute, conexión, sensualidad consciente. En su sombra, se vuelve la que persigue, la que tolera ambigüedad, la que espera migajas por miedo a perder contacto. La reina no apaga a la amante, la integra, le enseña a amar con dignidad, a disfrutar sin depender, a vincularse sin perderse, porque el deseo sano expande, la ansiedad contrae, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Una práctica de reina es recuperar el tiempo que se te va esperando, no como castigo, sino como devolución de vida. Si tienes planes contigo, los cumples. Si te prometiste descanso, lo honras. Si quieres crear algo, lo empiezas aunque nadie lo vea. Cuando tu vida se vuelve habitable, dejas de buscar refugio en la atención ajena, y esto no te hace indiferente, te hace libre, libre para elegir desde plenitud y no desde carencia. También cambia tu forma de recibir. Muchas mujeres saben dar, pero no saben recibir sin culpa, recibir ayuda, cariño, elogios, descanso. El self, cuando está activo, te permite recibir porque te sientes merecedora sin tener que demostrar. Y la reina aprende que el equilibrio no se construye solo dando. Un reino donde todo sale de ti se agota. Un reino donde también permites que la vida te sostenga se vuelve fértil. Recibir no te hace débil, te hace completa. El respeto que despiertas en lo social también crece cuando dejas de negociar con la ambigüedad. La ambigüedad seduce a la parte insegura. Quizá mañana cambia, quizá si hago más, me elige. La reina no vive de quizá, prefiere claridad, no por rigidez, sino por amor a su paz. Y cuando algo no es claro, ella no entra a la confusión para rescatar a nadie. Observa, escucha y decide. La decisión sostenida es una corona invisible. En este punto, la soledad deja de ser amenaza y se vuelve medicina. No porque sea fácil, sino porque es fértil. En la soledad consciente, escuchas lo que te gusta, lo que te pesa, lo que deseas, lo que ya no toleras. Recuperas intuición, y una mujer con intuición despierta es una mujer difícil de desordenar, no porque ataque, sino porque ve, y quien ve, elige mejor. Esa elección es respeto hacia ti misma, y ese respeto se vuelve presencia que el mundo percibe. También cambia el tipo de conversación que toleras. Ya no te quedas horas en chats tibios que solo alimentan expectativa. Ya no te desgastas en explicaciones interminables para alguien que no quiere comprender.
Aprendes a cuidar tu atención como un recurso sagrado, no por mística, sino por realidad. Tu atención es tu vida en movimiento. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, construyes tu destino emocional. Cuando el self se vuelve brújula, tus decisiones se simplifican, no porque la vida se vuelva simple, sino porque tu criterio interno se vuelve más firme. Empiezas a hacerte preguntas más limpias. ¿Esto me expande o me contrae? ¿Esto se siente recíproco? ¿Esto honra mi paz? Y cuando la respuesta es no, te retiras sin drama. No por frialdad, por dignidad. La reina no necesita convencer al mundo de su valor, necesita vivirlo. Y en ese vivirlo aparece una belleza distinta, no la belleza de la comparación, sino la belleza de la coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que cumples contigo. Esa coherencia se nota en la mirada, en la postura, en la calma. Se nota en que no persigues, en que no mendigas, en que no te encoges para caber. Y esa presencia, paradójicamente, atrae más porque no pide nada, solo está. Rosa tenía 67 años y vivía en Montevideo. Se jubiló después de décadas de trabajo y por primera vez, el día se le abrió como un espacio enorme. Al principio lo sintió como libertad, pero pronto apareció algo incómodo, una necesidad silenciosa de ser mirada. Empezó a buscar esa mirada en conversaciones tibias, en mensajes que llegaban a medias, en la expectativa de que alguien la eligiera para llenar sus tardes. Se sorprendió a sí misma revisando el teléfono con ansiedad, como si una notificación definiera su valor. No era que Rosa necesitara amor romántico a toda costa. Necesitaba sentir que todavía importaba, que todavía tenía lugar. Un día, en un taller comunitario, al que fue por curiosidad, escuchó a una mujer decir: «Tu compañía no es castigo, es hogar». Rosa no lo tomó como frase bonita, lo sintió como espejo. Esa tarde volvió a casa y se dio cuenta de que había construido su vida alrededor de ser útil para otros, pero no había construido un espacio íntimo para ella. Entonces hizo algo sencillo. Ordenó un rincón, puso una silla cómoda, una libreta y una lámpara. Decidió que ese sería su lugar de presencia, no por decoración, sino por respeto. Durante una semana, Rosa hizo un experimento. Antes de buscar señales afuera, iba a darse presencia adentro. Se sentaba 10 minutos con su café sin pantalla, respiraba y escribía una frase: «Me elijo con calma». Al principio se sintió rara, como si no supiera estar consigo misma sin tarea, pero sostuvo el hábito. Luego se inscribió a un coro de barrio, no para conocer a alguien, sino para sentir su voz. Y algo cambió. Su cuerpo se expandía cantando. Su mirada se veía más despierta. Su energía se sentía más propia. Un hombre con quien hablaba de vez en cuando le escribió de forma ambigua como antes. Rosa lo notó. Esta vez no corrió, no interpretó, no se quedó esperando. Respondió con una claridad tranquila. Le gustaba conversar, pero no quería un vínculo a medias. La respuesta fue evasiva, y por primera vez, eso no la desordenó. Rosa se sorprendió en paz, no porque se volviera fría, sino porque su vida empezaba a llenarse de ella misma. Descubrió que el respeto más grande era no traicionar su centro por compañía. Meses después, Rosa se dio cuenta de que ya no medía su valor por señales externas. Su voz en el coro, su rutina tranquila, su rincón de presencia, su capacidad de decidir sin ansiedad, se volvieron su trono interno. La gente empezó a buscarla con más respeto,
no porque ella exigiera, sino porque dejó de mendigar. Y esa fue su transformación. La energía de reina apareció como consecuencia de habitar su self, de elegir su paz y de recordar que su vida seguía siendo suya. A veces, el respeto no se pierde por una gran traición, sino por pequeñas renuncias diarias que parecen inofensivas. Te ríes de algo que te dolió, te quedas callada cuando querías hablar, respondes amable cuando por dentro te sientes invadida. Y el mundo, que es más perceptivo de lo que aparenta, registra esa señal. Ella se acomoda. No lo hacen siempre por maldad, muchas veces lo hacen por costumbre, pero tu cuerpo lo sabe. Cuando te acomodas demasiado, te desordenas por dentro. Y ahí, sin drama, empieza a apagarse esa presencia que despierta respeto. En la psicología junguiana, existe una idea que puede incomodar al principio, pero libera cuando la entiendes. Dentro de ti también vive una parte que no siempre es bonita. Esa parte guarda tu firmeza, tu enojo, tu ambición, tu deseo de espacio, tu impulso de decir, ya basta. A esa zona Jung la llamó la sombra, no porque sea mala, sino porque suele quedarse fuera de la conciencia. Muchas mujeres fueron educadas para ocultarla, para verse bien, para no parecer intensas. Y entonces, esa fuerza no desaparece, se acumula. Cuando esa fuerza se acumula y no encuentra salida consciente, empieza a salir por la puerta de atrás, en sarcasmo, en rigidez, en control, en una frialdad que no es tu esencia, sino una defensa. Ahí nace una versión distorsionada de autoridad, la que manda para no sentirse vulnerable. Y eso no es energía de reina, es una armadura. La reina real no necesita la armadura todo el tiempo, porque no se gobierna desde el miedo. Se gobierna desde la integración. Reconoce su sombra, la mira de frente y la convierte en claridad. La sombra, bien integrada, es el combustible de tus límites. Es tu capacidad de decir no, sin explicarte como si estuvieras pidiendo perdón. Es tu capacidad de sostener una mirada cuando te intentan minimizar. Es tu capacidad de elegirte aunque alguien se incomode. Muchas mujeres confunden su sombra con ser mala, pero en realidad es lo que te permite dejar de ser fácil de manipular. Cuando integras esa fuerza, no te vuelves agresiva, te vuelves completa. Y una mujer completa no se ofrece como territorio disponible. También hay una sombra particular que suele colarse cuando una mujer empieza a elevarse. La sombra de competir con otras mujeres para sentirse segura, no porque seas mala, sino porque alguna parte tuya aprendió que el amor y el reconocimiento son escasos. Entonces comparas, te mides, te tensas, y esa tensión roba presencia. La energía de reina no florece en comparación, florece en identidad. Cuando una mujer sabe quién es, puede admirar sin sentirse amenazada, puede reconocer a otra sin reducirse, puede brillar sin pisar. Otra sombra frecuente es la necesidad de controlar para no sentirse expuesta. Controlas el tono, controlas la conversación, controlas la imagen, controlas cómo te perciben, y ese control, aunque parezca seguridad, es una forma de esclavitud interna. Porque si tu paz depende de controlar el afuera, nunca descansas. La reina verdadera no controla a la vida, se sostiene a sí misma, y para sostenerte, necesitas permitirte sentir sin colapsar, poner límites sin atacar y retirarte sin hacer escándalo. Hay una forma práctica de detectar cuándo habla tu sombra integrada y cuándo habla tu sombra herida. Observa tu cuerpo después de actuar. Cuando actúas desde integración,
sientes calma, incluso si fue incómodo. Cuando actúas desde herida, sientes tensión, ganas de demostrar, necesidad de ganar. La energía de reina se siente limpia por dentro, no porque sea perfecta, sino porque no está contaminada por la urgencia de castigar, de vengarse o de humillar. Esa limpieza interna es lo que hace que tu presencia pese sin necesidad de alzar la voz. Integrar la sombra también significa recuperar tu derecho a sentir enojo sin convertirlo en violencia. El enojo es información. Señala un límite cruzado, un valor pisado, una necesidad ignorada. Muchas mujeres se asustan de su enojo y lo reprimen hasta que se vuelve resentimiento. Pero el resentimiento es el enojo convertido en veneno lento. La reina toma el enojo y lo transforma en acción clara. Una conversación breve, una distancia, una decisión. No hace show. Toma su trono interno. En lo social, esto se vuelve evidente. Hay grupos donde el cariño viene con burla, con indirectas, con bromas que te dejan pequeña. Antes aguantabas para no ser dramática, pero la reina empieza a notar una verdad simple. No todo lo que se llama amistad es nutritivo, y no todo lo que se llama broma es inocente. A veces es una forma elegante de marcarte un lugar inferior. Cuando tú lo notas y lo nombras con serenidad, cambias el tablero. Ya no eres la que ríe para sobrevivir, eres la que se respeta para vivir. Una reina no necesita destruir vínculos, necesita purificar ambientes. Y purificar no siempre significa cortar. A veces significa cambiar tu posición dentro del grupo, dejar de contar todo, dejar de justificarte, dejar de buscar aprobación, empezar a estar con presencia y no con necesidad. Cuando tú dejas de ofrecer tu energía como entretenimiento, el entorno se reacomoda. Algunas personas te miran distinto, otras se alejan, y en ambos casos, tú ganas, porque ya no te traicionas por pertenecer. Lo más poderoso es que esta integración no se nota solo en lo que dices, sino en lo que ya no haces. Ya no reaccionas, ya no compites, ya no te explicas de más, ya no te quedas donde tu alma se encoge. La reina no vive a la defensiva, pero tampoco vive disponible. Vive en un punto medio raro y hermoso. Corazón abierto, límites firmes. Y esa combinación es exactamente lo que despierta respeto, porque no es común y porque se siente verdadera. A veces la gente cree que el respeto se impone con distancia, pero la distancia sin integración solo es pared. La energía de reina no es pared, es puerta con llave. Tú decides quién entra, cuándo entra y en qué condiciones. Y esa decisión no nace de la desconfianza hacia todos, nace de la confianza en ti. Confías en que puedes sostener tu vida sin rogar. Confías en que puedes retirarte sin culparte. Confías en que tu amor propio no es negociable. Esa confianza es la que hace que tu presencia tenga gravedad. Cuando integras tu sombra, también recuperas tu deseo. Deseo de crear, de moverte, de vestir como te gusta, de hablar con verdad, de ocupar espacio. Muchas mujeres apagan su deseo para no provocar reacciones, pero el deseo apagado se convierte en tristeza o apatía. La reina no se apaga para que otros estén cómodos. Se regula para que su energía sea coherente. No busca atención, busca expresión. Y la expresión auténtica, sin ansiedad, se vuelve magnética. Y sí, al principio da miedo, porque cuando cambias, se caen acuerdos silenciosos, acuerdos donde tú eras la que aguantaba, la que se reía, la que cedía, la que se tragaba. Integrar la sombra rompe esos acuerdos sin necesidad de pelear,
los rompe con un gesto interno. Ya no. Y ese ya no necesita explicación larga, necesita repetición, necesita sostenerse, y cuando lo sostienes, tu respeto interno se convierte en respeto externo. La reina no nace cuando el mundo te respeta, nace cuando tú dejas de faltarte al respeto en lo pequeño, en el mensaje que respondes por ansiedad, en la invitación que aceptas por culpa, en la conversación que toleras por miedo, en el comentario que tragas por costumbre. Y cuando esa mujer empieza a elegirse en lo cotidiano, su energía cambia sin que tenga que anunciarlo. Se nota, se siente, se respira diferente alrededor de ella. Y esto se vuelve real cuando lo miras en una historia simple, de esas que parecen normales, hasta que una mujer decide volver a sí misma con firmeza. Camila tenía 33 años y vivía en Lima. Era querida en su grupo de amigas, pero esa cercanía venía con bromas constantes sobre su forma de vestir, su soltería y su manera de hablar. Camila se reía para no incomodar, aunque por dentro se iba a casa con una sensación amarga, como si se hubiera encogido durante horas. No era una humillación abierta, era esa burla sutil que te hace dudar de ti y luego te deja culpable si te molestas. Camila pensaba, si digo algo, me dirán exagerada. Un día, una de ellas hizo una broma sobre una decisión importante de Camila frente a otras personas. Camila sintió calor en el pecho, una mezcla de enojo y vergüenza. Antes habría sonreído. Esta vez respiró y dijo, con calma, eso no me da risa. Si quieres preguntar, pregunta, pero así no. No alzó la voz, no atacó, no explicó su historia, solo puso un límite. Hubo un silencio raro, de esos que revelan quién estaba acostumbrada a verte ceder. Camila temblaba por dentro, pero también se sintió limpia. Esa semana, Camila notó algo. Su enojo no era maldad, era una parte de ella pidiendo dignidad. Empezó a observar su patrón y se hizo una regla íntima. Nunca más se iba a reír de algo que la lastimaba. La siguiente salida fue distinta. Cuando apareció una indirecta, Camila no se justificó, no se puso nerviosa. Solo cambió el tema y, si insistían, repetía una frase breve. No voy a hablar de mí así. La incomodidad duró unos minutos. El respeto empezó a construirse después. Dos amigas se alejaron. Otra se acercó y le pidió disculpas, diciendo que no se había dado cuenta de cuánto incomodaban esas bromas. Camila entendió algo profundo. Su grupo no era malo, pero ella estaba sosteniendo un lugar que ya no le correspondía. Al dejar de ceder, filtró sin atacar. Y ese filtro, aunque dolió al inicio, le devolvió energía. Empezó a sentirse más tranquila, más presente, menos necesitada de aprobación. Meses después, Camila caminaba diferente. No porque se creyera superior, sino porque ya no se traicionaba. Su risa era real, no defensiva. Su voz era firme, no ansiosa. Y lo más bello fue esto. Empezó a atraer amistades nuevas, mujeres que no competían, que no burlaban, que conversaban con respeto. Camila no ganó una discusión, ganó un trono interno. Y desde ahí, su presencia dejó de pedir permiso. Hay algo que muchas mujeres interpretan como «yo soy así», cuando en realidad es un patrón emocional antiguo que se activa como un botón. Te pasa algo pequeño y sientes una ola desproporcionada. Necesidad de agradar, miedo a fallar, ganas de explicarte, ansiedad por reparar. Jung llamó a esos núcleos emocionales complejos. No son defectos,
Son constelaciones internas de recuerdos, ideas y sensaciones que se organizan alrededor de una herida o de una creencia. Y mientras no los reconozcas, gobiernan tu energía sin que te des cuenta. Un complejo puede hacerte volver pequeña, aunque por fuera te veas fuerte. Puede hacerte aceptar cosas que no quieres. Puede hacerte perseguir aprobación, aunque digas que no te importa. Y lo más delicado es que el complejo suele ponerse una máscara bonita. Yo solo quiero paz. Yo soy muy comprensiva. Yo prefiero evitar problemas. Pero por debajo puede haber miedo, necesidad de control o hambre de validación. La energía de reina no se construye negando esto, sino mirándolo con honestidad sin humillarte. Por eso hay mujeres que ponen límites un día y al siguiente vuelven a ceder, no porque sean incoherentes, sino porque un complejo se activó y tomó el mando. Es como si una parte interna se apoderara del volante, la parte que aprendió que para ser querida hay que portarse bien, que para evitar rechazo hay que adaptarse, que para estar segura hay que anticipar todo. La reina no pelea con esa parte, la reconoce, la calma y recupera el volante. Eso es madurez emocional, no eliminar tus partes, sino ordenarlas. Hay un complejo muy común en mujeres sensibles, el complejo de la buena que no pide, que no molesta, que aguanta, que entiende. Esa mujer recibe elogios, pero también recibe abuso de su energía, porque la etiqueta de buena a veces es una cadena dorada. Te vuelve aceptable, pero te vuelve disponible. Y cuando intentas salir de ese papel, aparece culpa. La reina entiende que la culpa no siempre significa que estés haciendo algo malo. A veces, significa que estás rompiendo un contrato viejo. Otro complejo frecuente es el de demostrar valor, sentir que debes merecer amor, espacio o respeto a través del esfuerzo. Te vuelves impecable, eficiente, servicial, y aún así sientes que no alcanzas. Ese complejo no se cura trabajando más, se cura cambiando la creencia. Tu valor no depende de rendimiento. La reina se permite descansar sin perder autoestima. Se permite decir no sin pensar que está fallando. Y esa permisividad no es flojera, es dignidad interna. ¿Cómo se trabaja esto sin perderte en teoría? Empieza por observar el momento exacto en que te activas. El complejo tiene señales físicas: garganta apretada, pecho acelerado, necesidad de justificarte, mente imaginando escenarios. En ese instante, la reina no toma decisiones. Primero se regula, respira, bebe agua, camina, mira un punto fijo, recupera presencia corporal, porque un complejo te saca del presente y te mete en una película antigua, y tu energía se vuelve reina cuando vuelves al presente antes de responder. Hay una pregunta sencilla que te devuelve poder. ¿Qué parte de mí se siente amenazada ahora? No qué hizo el otro, sino qué se activó en mí. Esa pregunta cambia tu postura, te saca del modo reacción y te lleva al modo observación. Y observarte sin condena es soberanía. La reina no se insulta por activarse, se acompaña, se dice: esto es viejo, pero hoy yo mando. Y esa frase, repetida, es un entrenamiento real, no un pensamiento bonito. Cuando identificas un complejo, puedes empezar a negociar con él, como con una niña interior que aprendió estrategias para sobrevivir. A veces la estrategia fue complacer, a veces fue controlar, a veces fue cerrarse. La reina no elimina la estrategia, la actualiza. Le dice a esa parte: gracias por protegerme antes, pero hoy ya tengo más recursos.
Ese diálogo interno, cuando es constante, reduce la ansiedad. Y cuando tu ansiedad baja, tu presencia sube. Porque el respeto se siente cuando no estás temblando por dentro. También cambia tu manera de elegir vínculos. Un complejo activo te hace confundir intensidad con amor, urgencia con destino, migaja con esperanza. La reina aprende a detectar la trampa. Cuando te sientes demasiado ansiosa, no es señal de que por fin llegó, es señal de que algo interno se activó. Y entonces, en lugar de correr detrás de una señal externa, vuelves a ti, te regulas y decides desde calma. La calma es el idioma de una reina. No porque sea fría, sino porque ya no vive bajo el látigo de un botón emocional. En lo espiritual también se ve. Hay mujeres que buscan energía de reina como estética, como mantra, como imagen. Pero si los complejos siguen mandando, esa energía se cae al primer comentario, al primer silencio, al primer rechazo. La verdadera espiritualidad no es sentirte bien todo el tiempo, es tener estructura interna cuando no te sientes bien. La reina es espiritual en ese sentido. Convierte su mundo interno en un reino con orden, no en un campo de batalla. Y el orden empieza cuando reconoces qué botones te dominan. Un signo de progreso es que dejas de explicarte. Muchas explicaciones no son claridad, son defensa. Son un intento de evitar rechazo. Cuando el complejo de ser aceptada se calma, tu comunicación se vuelve breve y firme. No puedo, no quiero, lo pienso. Así no. No hace falta dramatizar. La reina no convence, decide. Y cuando decides sin ansiedad, el entorno empieza a tratarte como alguien que se respeta. Este trabajo no es rápido, pero es liberador, porque cuando un complejo deja de gobernarte, tu energía vuelve a tu cuerpo, tu mirada se estabiliza, tu voz se asienta, tu presencia deja de pedir permiso. Y eso, aunque parezca invisible, es lo que hace que el respeto aparezca incluso en personas que antes te probaban, te medían o te usaban como contenedor. Y esto se entiende mejor cuando miras a una mujer que, sin cambiar de ropa ni de ciudad, cambió su trono interno al reconocer el botón que la dominaba. Marisol tenía 45 años y vivía en Guadalajara. Era parte de un grupo de bienestar donde se hablaba de paz, conciencia y amor. Marisol era de las más comprometidas. Organizaba, ayudaba, escuchaba, sostenía. Con el tiempo, empezó a sentirse agotada, pero se decía que era normal, porque ella tenía un corazón grande. La realidad era más dura. Muchas personas la buscaban solo cuando necesitaban algo. Y Marisol, por miedo a decepcionar, decía que sí incluso cuando su cuerpo pedía parar. Un día, después de una reunión, una mujer del grupo le pidió que resolviera un favor urgente. Marisol ya tenía planes con su hija, algo que llevaba semanas prometiéndose. Sintió el botón, culpa inmediata, la idea de que si decía no la verían egoísta. En vez de responder rápido, Marisol se quedó en silencio unos segundos, notó su garganta apretada y entendió. No era amor, era un complejo activado, una vieja necesidad de ser la buena para pertenecer. Esa conciencia le dio espacio. Marisol respondió con calma, «Hoy no puedo, mañana te digo si hay forma». La otra persona insistió con frases sutiles como «Es que tú siempre me salvas». Esa frase, que antes le habría halagado, ahora le sonó como cadena. Marisol sostuvo su respuesta sin justificar. Esa noche sintió culpa, sí, pero también sintió algo nuevo. Se sintió leal a su vida. Estuvo con su hija, cenó sin prisa y el mundo no se cayó.
En semanas, Marisol empezó a cambiar su dinámica. Ayudaba cuando realmente podía, no por obligación. Notó que algunas personas dejaron de buscarla. Al principio dolió, luego se sintió como aire limpio. También pasó algo hermoso. Dos mujeres del grupo se acercaron desde un lugar más recíproco. Con interés real, sin demanda, Marisol entendió que su energía no había disminuido, se había ordenado. Marisol no dejó el camino espiritual, lo volvió verdadero. Descubrió que la paz no es decir sí para evitar incomodidad, sino sostener tu verdad con respeto. Y cuando su complejo dejó de dominarla, su presencia se volvió más firme, más tranquila, más reina. Ya no era la salvadora del grupo, era una mujer completa, capaz de amar sin traicionarse. Hay un punto en la vida donde ya no te alcanza con mejorar. Empiezas a sentir una necesidad más profunda, volverte tú misma sin fragmentarte. Jung llamó a ese proceso individuación. No es un concepto elegante para libros, es un camino íntimo donde dejas de vivir según expectativas ajenas y empiezas a organizar tu vida alrededor de tu verdad interna. La energía de reina es una consecuencia natural de esa individuación, porque una mujer individuada no se presta, se habita, y cuando te habitas, tu presencia se vuelve inevitable. La individuación no es volverte perfecta, es volverte íntegra, es integrar tus contradicciones sin destruirte. Es aceptar que puedes ser sensible y firme, amorosa y selectiva, espiritual y concreta. Muchas mujeres se fragmentan intentando ser todo para todos: la pareja ideal, la hija ejemplar, la madre incansable, la amiga disponible, la profesional impecable. Y esa fragmentación te roba magnetismo porque te deja sin centro. La reina aparece cuando dejas de girar para agradar y empiezas a girar para alinearte. Este camino suele comenzar con una incomodidad silenciosa. Yo ya no puedo seguir viviendo así. No siempre sabes qué cambiar, pero sientes que algo no encaja. Esa incomodidad no es señal de fracaso, es señal de crecimiento. Es como si una parte de ti empezara a empujar desde adentro, pidiendo una vida más real. La reina escucha ese empuje. No lo tapa con distracciones, no lo calla con excusas, lo honra con decisiones pequeñas que construyen estructura. La estructura es clave. Muchas confunden energía de reina con confianza como emoción, pero la confianza real se construye con hechos, cumpliéndote lo que te prometes, eligiendo lo que te hace bien aunque no sea popular, sosteniendo límites aunque tiemble la voz, retirándote de lo que te apaga. Cada vez que haces eso, tu identidad se fortalece, y una identidad fuerte no necesita pelear por respeto, lo emite como señal silenciosa. La individuación también exige renunciar a ciertas versiones de ti que daban aprobación rápida. La versión que decía sí a todo, la versión que respondía al instante, la versión que toleraba ambigüedad por miedo a perder, la versión que se hacía pequeña para que el otro no se sintiera intimidado. Dejar esas versiones puede doler porque fueron útiles. Te protegieron, te dieron pertenencia, pero ya no te sirven. La reina no las desprecia, las despide con gratitud y firmeza, porque seguir usándolas es seguir pagando un precio alto. En relaciones afectivas, esto es especialmente evidente. Hay mujeres que aman, pero desde la ansiedad, dan, pero desde la inseguridad, esperan, pero desde el vacío, y entonces su energía se vuelve una súplica disfrazada de cariño. La individuación cambia eso, te enseña a amar desde elección.
a no entregarte antes de conocer, a no invertir más de lo que recibes, a no construir castillos con señales pequeñas. La reina no juega a adivinar, mira hechos y decide. En este proceso, tu vida cotidiana se vuelve tu entrenamiento. Te respetas cuando estás cansada, te eliges cuando te sientes sola, sostienes tu palabra cuando nadie te vigila. La reina se construye ahí, en lo pequeño, porque el respeto del mundo es inestable, pero el respeto propio puede volverse hábito, y cuando es hábito, se vuelve presencia, una presencia que se nota incluso en silencio. La individuación también trae un regalo. Empiezas a reconocer tu vocación de alma, no como trabajo necesariamente, sino como dirección interna, lo que te enciende, lo que te ordena, lo que te da sentido. Muchas mujeres pierden esa dirección por vivir para cumplir, y cuando la recuperan, su energía cambia, porque una mujer con dirección interna no se distrae con migajas, no negocia con confusión, no se queda en lugares donde su esencia se apaga, se vuelve selectiva, no por soberbia, sino por respeto a su camino. Hay momentos donde la vida te prueba, alguien te ofrece algo a medias, una oportunidad que te exige traicionarte, un vínculo que te pide reducirte. Antes habrías aceptado por miedo. Ahora, desde individuación, sientes una claridad extraña. Esto no. Y esa claridad no siempre viene con emoción bonita. A veces viene con un nudo en el estómago. Pero cuando la sostienes, tu autoestima sube, porque te demuestras que estás contigo. Y ese estar contigo es el verdadero trono. También hay un cambio sutil en tu lenguaje. Dejas de hablar como si estuvieras pidiendo permiso para existir. Dejas de disculparte por ocupar espacio. Empiezas a nombrar lo que quieres con calma. Y cuando alguien no puede darte eso, no lo conviertes en tragedia. Lo tomas como información. La reina individuada no persigue, no castiga, solo elige. Y elegir con calma es una de las señales más fuertes de presencia. Este camino no te vuelve aislada, te vuelve auténtica. Empiezas a atraer vínculos más coherentes, amistades más claras, relaciones más recíprocas, espacios donde no tienes que actuar. Y eso es descanso, porque actuar cansa. Ser, en cambio, aunque sea desafiante al inicio, se vuelve liviano con el tiempo. La reina no busca un escenario, busca una vida habitable. Y cuando esta transformación ocurre, incluso tu energía corporal cambia, caminas más lento, miras más directo, sonríes menos por nervio y más por verdad. Ya no te sientes obligada a demostrar nada, te sientes disponible para vivir, y esa disponibilidad, curiosamente, despierta respeto porque no está desesperada, está presente, está elegida. Y esto se ve con mucha claridad en mujeres jóvenes que, en un mundo rápido, deciden construir su centro antes de construir una historia que las rompa. Adriana tenía 28 años y vivía en Medellín. Conoció a un hombre que le gustaba mucho, atento algunos días, distante otros. Adriana se decía que era normal, que todos están ocupados, que ella no debía exigir, pero su cuerpo vivía en alerta. Revisaba el teléfono, pensaba demasiado, imaginaba escenarios. No era amor tranquilo, era una montaña rusa. Adriana intentó ser la mujer segura, pero por dentro se sentía pequeña, como si estuviera esperando ser elegida para poder respirar. Una noche, después de un silencio largo, él apareció con un mensaje cariñoso y una invitación de último minuto. Antes Adriana habría aceptado por miedo a perder el momento. Esa vez sintió algo distinto.
cansancio de vivir en reacción. Recordó una promesa que se había hecho a sí misma: no construir vínculos desde ansiedad. Adriana le respondió con calma que ya tenía planes y que prefería organizar con anticipación. Él se mostró confuso. Adriana tembló por dentro, pero sostuvo su decisión. Ese fin de semana, Adriana se dio cuenta de que no extrañaba a esa persona. Extrañaba la fantasía. Extrañaba la idea de por fin, y entendió que esa fantasía la alejaba de su propia vida. Decidió recuperar dirección. Retomó un proyecto personal que había postergado, ordenó su rutina, volvió al ejercicio y empezó a cuidar su energía como si fuera un recurso valioso, no para atraerlo, sino para habitarse. Cuando él volvió con una propuesta ambigua, Adriana fue clara. Le gustaba, sí, pero no quería un vínculo a medias. No hubo reclamo ni drama, solo verdad. Él no supo sostener esa claridad, y Adriana sintió tristeza, pero no se rompió, porque esa tristeza no venía de abandono, venía de despedir una versión de sí misma que se conformaba con poco por miedo a estar sola. Meses después, Adriana se sorprendió en paz. Su vida estaba más ordenada, su energía más estable. Conoció a nuevas personas desde un lugar más auténtico, sin ansiedad. Y lo más importante, se sentía orgullosa de sí misma, no por haber ganado a alguien, sino por haberse elegido. Esa fue su individuación en lo cotidiano. Dejar de vivir prestada y empezar a vivir desde su centro, con presencia de reina. Hay un punto donde la energía de reina deja de ser solo límites y se vuelve sabiduría interna. No solo te proteges, te escuchas, no solo decides, comprendes. Y ahí aparece una herramienta que Jung valoraba mucho para trabajar con la vida interior: el diálogo con imágenes internas, con símbolos que expresan lo que tu mente racional no alcanza a ordenar. No es fantasía vacía, es psicología simbólica práctica, porque tu inconsciente habla en imágenes, en sensaciones, en escenas que parecen raras, pero que contienen dirección. Muchas mujeres sienten a la reina como una idea lejana. Yo no soy así, pero a veces no es que no seas así, es que no has escuchado esa parte tuya porque el ruido del mundo la tapa. Tu energía de reina no se inventa, se recuerda. Y una forma de recordarla es crear un espacio interno donde esa figura pueda hablarte, no para que te diga el futuro, sino para que te devuelva estructura, para que te muestre cómo te estás traicionando, en qué te estás dispersando, dónde te estás vendiendo barato. Este trabajo simbólico no necesita rituales complicados, necesita intención y honestidad. Empieza con algo simple: cerrar los ojos, respirar, imaginar un lugar que represente tu autoridad serena. Puede ser una sala luminosa, una montaña, un cuarto ordenado, una silla firme. Lo importante no es la estética, es la sensación. Cuando ese lugar aparece, te preguntas: ¿cómo se siente mi reina hoy? Y esperas. No obligas una respuesta. Observas la imagen, el gesto, el tono. Eso ya es presencia. Muchas veces la reina interna no habla con frases largas, habla con una postura, con una mirada, con un basta silencioso, con una puerta que se cierra, con una mano que se apoya en el pecho. Esos símbolos te muestran lo que necesitas, incluso si tu mente insiste en negociar, porque la mente puede mentirse para evitar incomodidad. El símbolo suele ser más directo, y cuando aprendes a escucharlo, tu vida se ordena desde adentro, no desde presión externa.
Este diálogo también revela tus fugas. Tal vez tu reina te muestra que estás entregando tu tiempo a conversaciones que te drenan. Tal vez te muestra que te estás escondiendo por miedo a brillar. Tal vez te muestra que estás posponiendo una decisión por temor a decepcionar. El símbolo no te humilla, te muestra. Y ver con claridad es poder, no el poder de controlar a otros, sino el poder de dejar de ser controlada por tus impulsos viejos. Cuando haces esto con constancia, tu intuición se afina. Empiezas a notar señales internas. Un nudo que aparece cuando algo no es correcto, una expansión cuando algo sí, y entonces tu energía se vuelve más selectiva sin volverse rígida. La reina selectiva no es fría, es sabia. Sabe que su energía es vida y sabe que la vida se desperdicia cuando intentas salvar a todos, agradar a todos o pertenecer a cualquier precio. En lo social, esta sabiduría se nota en tu ritmo. Dejas de contestar por ansiedad, dejas de aceptar invitaciones por culpa, dejas de estar disponible por costumbre, empiezas a elegir desde tu centro, y eso puede generar sorpresa. Hay personas que estaban acostumbradas a tu versión reactiva, pero tu nueva versión no necesita convencer, solo se sostiene, porque el símbolo interno, cuando lo escuchas, se convierte en conducta externa, y la conducta repetida construye respeto. Este trabajo también puede sanar tu relación con la edad. Hay mujeres jóvenes que sienten que todavía no merecen esa autoridad. Hay mujeres mayores que creen que ya pasó su tiempo. La reina no depende de edad, depende de presencia. Puedes tener 27 y estar fragmentada, puedes tener 70 y estar plena, y también puedes estar al revés. Lo que cambia no es el número, es tu relación contigo. Cuando escuchas tu reina interna, tu edad se vuelve un detalle, no una condena. La energía de reina madura también te enseña a hablar con elegancia. Elegancia no es sofisticación, es precisión sin violencia. Aprendes a decir lo justo, a no explicar de más, a no entrar en discusiones donde tu paz es el precio, a poner una frase y retirarte. Ese retiro no es huida, es soberanía, porque una reina no se queda donde la desordenan, no por orgullo, sino por respeto a su equilibrio interno. Y cuando la vida te sacude, porque la vida siempre sacude, esta práctica te da un ancla. Puedes sentir, puedes llorar, puedes tener días torpes, pero no te pierdes del todo. Vuelves a tu sala interna, vuelves a tu símbolo, vuelves a tu postura, y eso cambia todo, porque el respeto que despiertas afuera se sostiene cuando tú te sostienes adentro, especialmente cuando nadie te está mirando. Con el tiempo, este diálogo interno crea una especie de educación energética. Aprendes a detectar cuando estás por traicionarte y te detienes. Aprendes a notar cuando vas a reaccionar y respiras. Aprendes a reconocer cuando estás dando de más y regresas. Esa educación no es perfecta, pero es real. Y lo real es lo que transforma. No necesitas actuar reina. Necesitas vivir alineada con esa parte tuya que ya sabe. Y esto se vuelve profundamente visible en mujeres que han vivido décadas sosteniendo a otros y que un día, sin escándalo, deciden escucharse por fin. Teresa tenía 72 años y vivía en Córdoba, Argentina. Era de esas mujeres que siempre estuvieron para la familia, para las vecinas, para los compromisos. Con los años, empezó a sentirse invisible, no porque nadie la odiara, sino porque todos daban por hecho su presencia. Teresa sonreía, ayudaba, opinaba poco, y cuando estaba sola, sentía una tristeza sutil,
como si su vida se hubiera convertido en servicio automático. No quería drama, quería volver a sentirse viva. Una noche, cansada de hablarse con dureza, Teresa hizo algo simple. Apagó la televisión, se sentó con una libreta y respiró. Cerró los ojos e imaginó una sala tranquila. En el centro vio una silla firme. Se sorprendió porque, en esa sala imaginada, ella estaba derecha, con una calma que no tenía en la vida diaria. Se preguntó en silencio, ¿qué necesito para respetarme? Y la imagen que apareció fue clara. Una puerta cerrándose con suavidad. Teresa entendió el mensaje sin palabras. Menos acceso. Al día siguiente, su sobrina le pidió que organizara un evento familiar porque tú eres la que sabe. Teresa sintió el viejo impulso de decir que sí. Recordó la puerta. Respiró y respondió, esta vez no. Puedo ayudarte con una parte pequeña, pero no lo organizo yo. Hubo sorpresa, incluso molestia. Teresa tembló por dentro, pero no retrocedió. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, descansó sin culpa. Se sintió rara, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. En semanas, Teresa siguió practicando. Escuchaba su sala interna antes de decidir. Cuando la invitaban a algo que no quería, decía no. Cuando le hablaban con exigencia, pedía respeto. También se permitió cosas nuevas, un taller de pintura, caminatas lentas, reuniones con gente que no la buscaba por utilidad. La familia se reacomodó. Algunos la criticaron, otros empezaron a mirarla con una mezcla de sorpresa y admiración. Teresa no se volvió distante, se volvió dueña de su energía. Teresa descubrió que su presencia tenía peso cuando ella misma se la daba. No necesitó cambiar su personalidad, necesitó cambiar su disponibilidad, y esa disponibilidad nueva, guiada por un símbolo interno simple, le devolvió alegría. Empezó a hablar más claro, a reír más verdadero, a sentirse menos invisible. Teresa no buscó respeto como premio, lo construyó como consecuencia de escucharse y sostenerse. Y esa es una de las formas más puras de energía de reina, la que llega cuando te perteneces. A veces la vida te empuja a un extremo y cuando intentas corregirlo, caes en el otro. Si antes eras complaciente, de pronto te vuelves rígida. Si antes callabas, ahora respondes con filo. Si antes te adaptabas, ahora te cierras. Y aunque ese cambio puede parecer fuerza, en el fondo sigue siendo reacción. La energía de reina no nace de moverte entre extremos como un péndulo, nace de crear un centro que no depende del humor del día ni de la aprobación de nadie. Ese centro es una presencia que sostiene dos verdades a la vez. Puedes ser amable sin cederte y firme sin volverte dura. Muchas mujeres confunden reinado con frialdad porque han visto a mujeres respetadas que se sostienen con distancia. Pero distancia no siempre es respeto. A veces es miedo. Y una reina no quiere inspirar miedo, quiere inspirar ubicación. Que el otro sepa dónde está parado contigo. Que tu sí sea un sí real y tu no sea un no sereno, no un castigo. Cuando una mujer aprende a hablar desde el centro, el mundo lo siente como algo raro. No hay teatro, no hay ruegos, no hay amenaza. Hay coherencia. Y la coherencia, aunque no suene romántica, es profundamente magnética. Jung observó que dentro de la psique hay fuerzas opuestas que no se resuelven destruyendo una de ellas. Se resuelven sosteniendo la tensión hasta que aparece algo nuevo, más amplio, más maduro. A ese puente interior lo llamó la función trascendente, la capacidad de tu conciencia de no elegir solo entre me someto o ataco,
sino de crear un tercer camino. Ese tercer camino se siente como reina, porque una reina no se somete, pero tampoco necesita atacar para existir. Se ubica, y esa ubicación es una respuesta creativa, no reactiva. Si lo llevas a lo cotidiano, se ve así. Antes, cuando te invadían, cedías. Luego, cuando te hartabas, explotabas. Ambas son formas de perder tu trono interno, porque en ambas te gobierna el impulso. La función trascendente te entrena para algo más difícil y más liberador: pausar lo suficiente para responder desde dignidad. Esa pausa no es indecisión, es soberanía. Es el momento en que tu mente deja de correr y tu cuerpo deja de temblar, y entonces aparece una frase nueva, una conducta nueva, una postura nueva. No la postura de la niña que busca aprobación, ni la postura de la herida que se defiende, sino la postura de la mujer que se pertenece. Al principio, sostener esa tensión se siente incómodo. Tu parte complaciente te grita: di que sí para que no se enojen. Tu parte defensiva te grita: ponlos en su lugar para que no te vuelvan a probar. Y tú quedas en medio, con el pecho apretado, intentando ser justa contigo. Ese es el momento exacto donde nace el reinado, cuando no obedeces de inmediato a ninguna de las dos voces, sino que las escuchas y eliges una respuesta que te honre. La reina no niega su necesidad de paz ni su necesidad de respeto, las integra en una sola decisión. Por eso, una mujer con energía de reina no cambia de personalidad, cambia de lugar interior, deja de vivir desde la urgencia. Y cuando dejas de vivir desde urgencia, tu voz baja de volumen pero sube de peso. Ya no necesitas hablar mucho, ya no necesitas convencer, ya no necesitas justificarte. La gente lo percibe incluso sin saber explicarlo. Hay una estructura interna que no se derrumba con la presión, y esa estructura es justo lo que tantas mujeres han buscado afuera, en relaciones, en títulos o en validación. Estaba adentro, esperando orden. Ese orden se construye también en el cuerpo, no porque sea místico, sino porque es real. Cuando tu sistema interno está alterado, respondes desde supervivencia. Cuando está regulado, respondes desde presencia. Una reina se reconoce porque puede respirar antes de contestar, puede sostener una mirada sin retar, puede decir una frase breve sin temblar por dentro, o temblando, pero igual sosteniéndose. Esta regulación no es magia, es práctica, es aprender a volver al cuerpo cuando tu mente se va a la película del rechazo. Es aprender a sentir los pies, la espalda, el aire como anclas que te devuelven al presente. Hay mujeres que se enorgullecen de ser intensas, pero esa intensidad a veces es ansiedad maquillada. La reina no se apaga, se centra, y centrarse significa bajar la velocidad interna, porque la velocidad interna suele ser miedo. Miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Cuando bajas la velocidad, la vida se te revela con más claridad. Ves lo que antes no veías, las intenciones reales, los patrones repetidos, las dinámicas que te drenan. Y cuando ves, eliges. Ese ver con calma es una de las formas más finas de respeto hacia ti misma. La función trascendente se vuelve un lenguaje. Te permite responder sin traicionarte y sin herir. Por ejemplo, te entiendo, y aún así esto no me funciona. Esa frase contiene dos opuestos: empatía y límite. Antes, creías que si eras empática tenías que ceder, y si ponías límite, tenías que endurecerte. La reina aprende que puedes sostener ambos. Puedes escuchar sin absorber, puedes amar sin desaparecer, puedes decir no sin humillar,
Esa combinación es rara y poderosa, y por eso despierta respeto. No es común encontrar a alguien que sea clara sin ser cruel. En conversaciones difíciles, esto se nota en tu elección de palabras. Dejas de hablar en exceso. Dejas de explicar tu historia como defensa. Hablas desde un lugar más limpio. Lo que sí, lo que no, lo que necesitas. Y si el otro insiste, repites con calma, sin entrar al juego. No porque seas terca, sino porque ya entendiste algo esencial. Negociar tu dignidad para evitar tensión siempre termina generando más tensión. La reina tolera la tensión breve de un límite para evitar el desgaste largo de una vida donde te traicionas. A veces el mundo intenta provocarte para ver si sigues siendo la de antes. Un comentario sutil, una burla, una presión, un tono. Y aquí nace una habilidad crucial: no reaccionar, no por indiferencia, sino por elección. La reina observa el intento de provocación como quien ve un truco viejo. No se engancha. Si necesita responder, responde con precisión. Si necesita retirarse, se retira. La reacción le daba adrenalina al otro y drenaje a ti. La respuesta te da estabilidad a ti y ubicación al otro. La diferencia es enorme, aunque parezca mínima en palabras. Este centro también se construye con justicia interna. Muchas mujeres se juzgan con dureza. Otra vez cedí, otra vez me enojé, otra vez me confundí. La reina no es esa jueza cruel que castiga, es una autoridad interna madura que corrige sin destruir. Se habla como quien cuida un reino. Hoy me desordené, mañana lo ordeno. Hoy me activé, ahora me regulo. Esa forma de hablarte cambia tu energía porque tu mente deja de ser tu enemiga. Y cuando tu mente deja de atacarte, tu presencia se asienta. Piensa en tu mundo interno como una corte. Emociones, pensamientos, memorias, deseos, miedos. Si no hay autoridad, cada parte grita y toma el mando. Entonces, un día, eres la complaciente, al día siguiente la rígida, al día siguiente la triste, al día siguiente la impulsiva. La reina es la que escucha a todas esas voces y decide. No decide contra ellas, decide por el bien del conjunto. Esa es la función trascendente hecha vida, no eliminar partes, sino integrarlas bajo un criterio más alto. Y ese criterio más alto suele ser simple: paz con dignidad. Tu energía se vuelve reina cuando empiezas a tratar tu tiempo como sagrado. No en el sentido religioso, sino en el sentido real. Tu tiempo es tu vida. Si lo regalas a demandas que no te nutren, te quedas sin ti. Entonces, el reinado empieza con microdecisiones. No responder de inmediato, no justificar, no aceptar por culpa, no quedarte por miedo que son pequeñas coronas diarias. Y cada corona diaria fortalece una identidad. Soy una mujer que se elige. Esa identidad cambia la forma en que te miran, pero sobre todo, cambia la forma en que tú te miras. También cambia tu relación con el error. Una reina no se derrumba porque se equivocó. Aprende. La culpa no la guía la conciencia. Si hoy te traicionaste, no lo conviertes en sentencia. Lo conviertes en aprendizaje. ¿Qué botón se activó? ¿Qué miedo te movió? ¿Qué necesidad no escuchaste? Y ese aprendizaje se vuelve tu brújula, porque cuando aprendes de ti, tu energía deja de estar a merced del azar, se vuelve cada vez más intencional, y la intención, cuando está alineada con dignidad, se vuelve presencia. Hay algo muy particular que pasa cuando integras tus opuestos. Dejas de buscar aprobación, incluso cuando haces cosas buenas. Ya no haces bien para que te quieran,
Haces bien porque es coherente contigo. Esa diferencia se siente. Se siente en tu manera de ayudar. Ayudas sin salvar. Se siente en tu manera de amar. Amas sin suplicar. Se siente en tu manera de trabajar. Trabajas con excelencia, sin autoexplotarte. La reina no necesita trofeos para saber quién es. Sus decisiones ya son su testimonio. En el fondo, este camino te devuelve una libertad que muchas mujeres no se permitieron. La libertad de ser compleja. No eres solo tierna, ni solo fuerte. No eres solo espiritual, ni solo práctica. No eres solo cuidadora, ni solo creadora. Eres todo eso. Y el reinado es aprender a moverte entre esas facetas sin perder el centro. La función trascendente te regala ese centro, un espacio interno donde caben tus contradicciones sin romperte. Y cuando cabes completa dentro de ti, ya no necesitas encogerte en el mundo. Y en esa plenitud aparece un brillo distinto. No el brillo de la actuación, sino el brillo de la congruencia. Es el brillo de una mujer que se escucha y se respeta, aunque a veces tenga miedo. Es el brillo de una mujer que puede llorar y al mismo tiempo poner un límite, que puede estar sensible y aún así elegir con claridad, que puede extrañar y aún así no volver a lo que la desordena. Ese brillo no se compra. Se construye con decisiones repetidas, sostenidas, silenciosas. Por eso, cuando una mujer despierta su energía de reina, no necesariamente cambia su vida de golpe, cambia su forma de estar en su vida, y ese cambio es el que termina reordenando todo lo demás. La gente que no encaja se cae sola. Las oportunidades, que sí son coherentes, aparecen con más facilidad. La paz se vuelve más constante, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves un lugar más firme para habitar. Y ahí, poco a poco, el respeto deja de ser una batalla y se vuelve una consecuencia. En ese punto, ya no necesitas demostrar que eres fuerte, solo necesitas sostenerte. Y sostenerte no es tensión, es raíz, es respirar en medio de una conversación incómoda y no traicionarte. Es mirar tus propias ganas de complacer y no obedecerlas. Es sentir el impulso de atacar y no usarlo. Es elegir el tercer camino, el de la reina que se ubica. Ese tercer camino no es el más dramático, pero sí el más transformador, porque te devuelve el gobierno de tu energía sin convertirte en alguien que vive a la defensiva. Y cuando empiezas a vivir desde ese tercer camino, lo cotidiano se vuelve el terreno donde tu presencia se afina. Un mensaje, una reunión, una visita familiar, una invitación, un silencio. Ahí se prueba tu centro, no en los grandes discursos, sino en esas escenas pequeñas donde antes te perdías. Y justo ahí es donde se vuelve real la diferencia entre una mujer que reacciona y una mujer que reina. Isabel tenía 54 años y vivía en Santiago de Chile. Trabajaba coordinando equipos en un ambiente exigente, donde las urgencias aparecían como olas. Isabel había aprendido dos modos para sobrevivir: el modo complaciente, donde decía que sí a todo para evitar conflictos, y el modo rígido, donde se volvía cortante cuando ya no podía más. Esa alternancia le estaba cobrando factura. Terminaba el día con dolor de cabeza, pensando en conversaciones una y otra vez, sintiéndose culpable por ceder y culpable por endurecerse. Había respeto hacia su capacidad, pero no había estabilidad en su presencia. Un día, en una reunión, alguien le habló con tono despectivo frente a otros. Isabel sintió el impulso de callar y al mismo tiempo sintió ganas de responder con dureza para recuperar lugar. Ese péndulo la tenía cansada.
En vez de actuar, hizo algo inusual. Respiró despacio, bajó los hombros y dijo una frase simple: voy a pedirte que me hables con respeto. Podemos resolverlo, pero así no. No gritó, no humilló. Tampoco se rió para suavizar. La sala quedó en silencio. Isabel sintió miedo, pero también sintió algo nuevo. Se sintió íntegra. Esa noche, Isabel entendió que su problema no era el otro, era su propio péndulo. Se dio cuenta de que llevaba años creyendo que solo tenía dos opciones: complacer o atacar. Empezó a practicar el tercer camino. Antes de responder, ponía una pausa de 3 respiraciones. En esa pausa se preguntaba: ¿qué respuesta protege mi dignidad sin traicionarme? A veces era un límite verbal, a veces era pedir un cambio de tono, a veces era posponer una decisión para no responder desde presión. Esa pausa se volvió su puente. Con el tiempo, Isabel notó que su equipo respondía distinto. Ya no necesitaba ser dura para que la escucharan, porque su calma firme tenía más peso que su rigidez. Y ya no necesitaba ser buena para que la aceptaran, porque empezó a respetarse incluso cuando alguien se incomodaba. Sus conversaciones se volvieron más cortas, más claras. Su energía, al final del día, era más liviana, no porque todo fuera perfecto, sino porque ella dejó de vivir en reacción. Se sostuvo. Meses después, Isabel se sorprendió disfrutando otra vez de su vida fuera del trabajo. Volvió a caminar sin prisa, a tener tardes con amigas, sin estar pensando en pendientes, a dormir con más profundidad. Y lo más importante, su presencia cambió. La gente no la respetaba por temor ni por lástima. La respetaba porque se sentía ordenada por dentro. Isabel descubrió que la energía de reina no se grita, se habita, y que el respeto más difícil y más valioso es el que te das a ti misma cuando nadie te está mirando. Y ahora sí, gracias por quedarte hasta aquí, por acompañar esta exploración con el corazón abierto. Si algo dentro de ti se movió, no es casualidad, es una parte tuya recordando su lugar. Tal vez te reconociste en la que complace, en la que se endurece, en la que se pierde en la ansiedad, en la que se exige demasiado. Y aún así sigues aquí, buscando claridad, buscando paz con dignidad. Eso ya es una señal de tu energía de reina despertando, porque una reina verdadera no se abandona, se busca, se entiende y se recupera. La estrategia práctica que te prometí es breve y repetible, y funciona justo cuando notes que vuelves a la duda, a la complacencia o a esa urgencia por agradar. Se llama, en esencia, volver a tu trono en menos de 1 minuto. Primero, detente y haz 3 respiraciones lentas, sintiendo los pies en el suelo para regresar al presente. Segundo, nombra en una sola frase lo que es verdad para ti, sin adornos. Yo necesito respeto. Yo hoy no puedo. Yo no quiero hablar de esto. Tercero, elige una frase corta y firme que puedas repetir sin justificarte. Lo pienso y te confirmo. Así no me funciona. Gracias, pero no. La repetición tranquila es tu corona. Cuando la situación sea más emocional, añade un cuarto gesto que lo cambia todo. Una mano al pecho y una pregunta interna que te ordena por dentro, aunque por fuera haya presión. ¿Qué decisión me deja en paz mañana? Esa pregunta corta te saca del miedo del momento y te regresa a tu dignidad a largo plazo. Si mañana te vas a sentir rota por haber cedido, no cedas. Si mañana te vas a sentir orgullosa por haberte sostenido, sostente, aunque tiemble la voz. Y después, haz el último paso. Una acción coherente. No basta con decir el límite si luego lo rompes tú misma.
La coherencia convierte tu palabra en presencia. Si esta idea te ayudó, cuéntame en los comentarios cuál es el escenario donde más te cuesta sostener tu trono. Familia, trabajo, pareja, amistades o contigo misma. Tu experiencia puede inspirar a otra mujer que hoy se siente confundida y cree que está sola. Y si conoces a alguien que vive cediéndose por miedo o endureciéndose por cansancio, comparte este video con ella. A veces una sola frase, dicha a tiempo, le devuelve el centro a una vida entera. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete y dale like de forma natural, solo si sientes que este contenido te está acompañando de verdad. Hay contenido nuevo cada día para recordarte que no tienes que actuar una versión de ti para merecer respeto. Tu presencia ya existe, solo necesita orden, y ese orden no se logra siendo perfecta, sino siendo fiel a ti en lo cotidiano, una decisión a la vez. Quédate con esto. Tu energía de reina no depende de que el mundo te trate bien primero. Depende de que tú te trates con dignidad incluso cuando el mundo se confunda. Puedes reconstruirte sin pelear. Puedes poner límites sin perder ternura. Puedes amar sin desaparecer. Y cada vez que vuelvas a tu trono, aunque sea por un minuto, estás cambiando tu destino emocional. No estás empezando de cero. Estás regresando a ti, y ese regreso siempre abre camino. Nos vemos en el próximo video.